Bienvenidos a un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Esta semana estudiaremos la lección titulada Apostasía e Intercesión. Así que espero sea de gran bendición para tu vida espiritual y discernimiento de la Escritura. Acompáñame a comenzar con una palabra de oración. Señor, en este momento vamos a estudiar tu palabra a través de la lección y queremos pedir que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, que no sea, Señor, una teoría más, sino que realmente las lecciones que aprendamos puedan llevarnos a reflexionar y a cambiar todo aquello que no esté de acuerdo con tu voluntad. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, el título de la lección de esta semana es Apostasía e Intercesión. Y como hemos estado estudiando el libro de Éxodo, podemos entender de qué va a tratar esta semana. Tenemos el texto clave que se encuentra en Éxodo 32, 31 y 32. Y dice de la siguiente manera: Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. La introducción a la lección menciona que Moisés solo estuvo 40 días lejos del pueblo de Israel, pero bastaron esos 40 días para que el pueblo de Israel entrara en rebelión. Y surge la pregunta: ¿cómo pudieron hacer esto después de tantas demostraciones del amor y el poder del Señor? Habría muchas respuestas para esto y la introducción a la lección las menciona, pregunta tras pregunta, que quizá puedan ayudarnos a entender por qué el pueblo hizo esto. Pero al final dice esto: cualesquieran que hayan sido las razones de tan terrible apostasía, ¿qué lecciones podemos extraer de ella? No solo acerca de la pecaminosidad humana, sino del amor misericordioso de Dios hacia los seres humanos a pesar de su pecaminosidad. Comencemos con el repaso de la lección. El título del día domingo es Liderazgo fallido. Dios había llamado a Moisés para que pasara tiempo con él. Durante esa ausencia, Aarón debía ser el líder provisional. Debía seguir las instrucciones que Dios ya les había dado. En capítulos anteriores, en Éxodo, Dios les pidió que se purificaran y que no mencionaran ni siquiera ningún Dios. Pero tristemente, bajo estas circunstancias, Aarón fue débil. No estuvo a la altura de las circunstancias y entonces permitió que el pueblo pecara. ¿Cómo fue posible, dice la lección, que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepitosamente? En vez, Aarón, de confiar en el Señor para guardar su vida al verse rodeado de todo el pueblo y al ver que el pueblo presionara, en vez de mantenerse firme en lealtad a Dios, él su duda permitió que el pueblo se volviese más decidido, y entonces él no tuvo más remedio que aceptar lo que el pueblo le pedía. Es triste cuando un liderazgo es así. Cuando un liderazgo sabe lo que es correcto, pero por la presión de las personas hacen lo incorrecto, Dios indudablemente pedirá cuenta a ese líder o a esa líder. Y en gran medida nosotros, pastores, somos líderes y debemos ser fieles a Dios, como dice la Escritura y como dice el Espíritu Profecía. Lealtad, como fueron los 3 hebreos, y como dice el Espíritu Profecía, ser fieles aunque se desplomen los cielos. Pero muchas veces pensamos en qué dirá este hermano, perderé el favor del otro hermano, y dejamos a un lado el honor de Dios. Para nosotros los que somos líderes, no solo pastores, sino líderes en la iglesia y líderes incluso en el hogar, porque hay hogares donde el líder espiritual debe formar a sus hijos, pero permite muchas cosas. Y obviamente eso va a la iglesia. Y la iglesia se llena de este tipo de personas, como lo fue en el pueblo de Israel.
Cuando permitimos el pecado, luego es más difícil tratar de erradicarlo. Una vez que lo permitimos, se volverá a repetir y a repetir y a repetir. Y tristemente, Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias. Prefirió el favor del pueblo, sucumbió ante la presión del pueblo en vez de mantenerse leal y fiel delante de Dios. Hermanos y hermanas, nuestra lealtad a Dios no debe depender de ninguna circunstancia. Es que si el pastor no hace eso, es que si el anciano, yo no voy a ser fiel. No, hermanos, debemos ser fieles a Dios, como dice la hermana White, aunque se desplomen los cielos. Tristemente, el inicio del ministerio de Aarón fue marcado por eso. Aarón sucumbió. Y la hermana White, en Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón reprochó débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. ¿Cómo pudo Aarón, el dirigente, ser tan débil? Y pregunta también la lección: ¿de qué manera podría haber intentado justificar en su corazón sus acciones equivocadas? Saben, hermanos, como líderes, nuestra primera responsabilidad es el honor para con Dios. En el seminario, cuando estudiamos teología, nos enseñan que el primero en nuestra vida debe ser Dios, después nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres y familiares, y al final nuestros amigos. Es decir, lo primero en nuestra vida debe ser Dios. ¿Qué pensará Dios de esto? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Le agradará a Dios que yo haga esto? Esas preguntas debemos hacernos en momentos de crisis. No consentir en el pecado, no sucumbir ante la presión. Imagínense cuán glorioso se mostró el poder de Dios con aquellos 3 hebreos que se mantuvieron firmes. Ese Dios que no cambia pudo haber guardado a Aarón, pudo haber mostrado su poder, tal cual lo hacía con Moisés. Pero tristemente, Aarón vaciló. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros vacilamos al momento de reprender el pecado? Y yo quiero que entendamos que reprender el pecado no significa tratar mal a la persona. A veces pensamos que reprender el pecado o tratar de cortar el pecado es tratar mal a la persona. No, no tiene que ser así. Pero debemos mantenernos firmes en el honor a Dios. Y saben, en los momentos de crisis siempre ponernos del lado de la verdad, del lado correcto, del lado del Señor. Solo así tendremos su aprobación. Vayamos al día lunes. La idolatría y el mal. ¿A dónde, dice la pregunta, a dónde los condujo rápidamente su idolatría? Saben, hermanos, la Biblia nos dice que ellos adoraron, y miren lo que dice aquí: al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. La lección nos dice que el becerro se parecía al dios toro egipcio Apis o al dios vaca Hathor. Se trataba, hermanos, de una transgresión directa del primer mandamiento y del segundo mandamiento. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. El pueblo estaba rompiendo su relación con Dios. Dice la lección: esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. En lugar de adorar al Creador, al Libertador, al Redentor, decidieron hacerse un ídolo y entonces adorar
eso que ellos mismos habían creado. En vez de adorar al Creador, adoraron algo que ellos mismos habían creado. Y cuando ellos adoran algo que es creado, entonces todo lo demás se viene abajo. Saben, hermanos, ellos habían prometido hace poco tiempo, todo lo que diga el Señor haremos. Y en la primera de cambios, ellos rompieron su promesa con Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, olvidamos las promesas que hacemos para con Dios? ¿Cuántas veces nos comprometemos para con Dios con algo y en la primera oportunidad rompemos esa promesa con Dios? Saben, es triste porque la historia del pueblo de Israel muchas veces refleja nuestra situación, nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual. El pueblo de Israel, después de crear este ídolo, dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, que fueron degradados más y más y más. Es que la idolatría, hermanos, nos lleva a adorar algo que es creado por nosotros, y cuando es creado por nosotros, no hay alguien que diga qué es bueno y qué es malo. Nosotros lo decidimos y entonces nos dejamos llevar y nos degradamos. Pero cuando adoramos al Dios del cielo, al Creador del cielo y de la tierra, entonces hay alguien que dice que es bueno y que es malo. Y entonces eso permite tener conducción en nuestra vida. Saben, también nos enseña esto, que lo que tenemos en nuestra mente puede llegar a ser un Dios para nosotros. El pueblo de Israel venía de vivir 400 años viendo todo eso. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Lo que se acordó que había en Egipto. ¿Qué es lo que permitimos entrar en nuestra mente? Saben, aunque Dios les había mostrado su poder y misericordia, ellos decidieron adorar a otro Dios. Así es el corazón humano. Y así somos nosotros. A veces nos asombramos. ¿Cómo puede ser posible que el pueblo de Israel haya hecho eso? Pero nosotros muchas veces lo hacemos. Vemos el poder, la misericordia de Dios, pero rompemos nuestras promesas con Él. Vamos tras nuestros propios dioses. Hoy en día, quizá los dioses modernos no tienen la figura de un becerro, pero puede ser el trabajo, puede ser un pecado oculto, una adicción, incluso la familia por encima de Dios, la esposa por encima de Dios. Todo lo que ocupe el primer lugar antes que Dios es un Dios para nosotros. Y viene a bien preguntar, ¿acaso tendremos algún Dios ahora? ¿Hay un Dios más importante que el Creador del cielo y de la tierra? La lección nos dice lo siguiente: la idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre. Borra la brecha entre la deidad y el ser humano y destruye la conexión entre ambos, ya sea de manera descarada y abierta u oculta en el corazón. La idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. No es de extrañar que se pusieran a festejar después de ofrecer sacrificio al ídolo, lo que Elena de White describió como una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Es triste, hermanos, porque la idolatría nos lleva a eso. Nos lleva cada vez a ser peores y peores y peores. Y termina este día con esta pregunta: ¿de qué manera rinden culto los seres humanos actualmente a la creación en lugar de adorar al Creador? Hoy en día hay todo tipo de movimientos, y hay movimientos que adoran a la creación, dan gracias al universo. Yo he visto que incluso algunos adventistas en sus redes sociales publican gracias a la vida, gracias al universo, como si esas cosas, el universo, las cosas inanimadas, tuvieran alguna relación con nuestra vida. Cuando Dios es el único que guía nuestra vida, el único que provee, el único que da oportunidades. No es el universo, no es el destino, no es nada más que Dios. Y es triste porque hoy en día muchos seres humanos van tras estas ideas. Vayamos al día martes. Corrompiéndose a sí mismos lleva por título. Y pregunta la lección:
¿por qué envió Dios a Moisés nuevamente al campamento de Israel? Dice aquí Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Quiero que noten el cambio que ha hecho Dios aquí. Tu pueblo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice la lección: al recurrir a un ídolo, los israelitas estaban divorciándose del Dios verdadero, quien los había liberado de Egipto. El Señor los culpó directamente diciendo que se habían corrompido, al punto de atribuir su liberación a esta estatua. ¡Qué contradicción tan directa con lo que Dios les dijo! Esta negación de la presencia de Dios y de sus poderosos actos era un asunto grave. Su pensamiento y sus sentimientos estaban distorsionados y completamente corrompidos. Qué interesante, hermanos. El pueblo de Israel, al ir tras este ídolo, había roto su relación con el Señor. Se había, dice aquí, divorciado del Dios verdadero. Por eso Dios le dice a Moisés: ahora este es tu pueblo, ya no es mío. Han quebrantado este pacto, este pueblo no es mío más, es tuyo. Es interesante el cambio de palabras que hace Dios. Y podemos preguntar, hermanos, ¿qué cosa hemos convertido nosotros en un ídolo? ¿Qué cosas tenemos ahora como un ídolo? Hermanos, la idolatría es tan peligrosa que hasta una doctrina se puede convertir en un ídolo. A veces defendemos tanto la verdad que eso podría llegar a ser un ídolo. Defendemos tanto el sábado que el sábado podría llegar a ser un ídolo para muchos si no lo entendemos correctamente. ¿En qué cosas hemos convertido en un ídolo? Es peligroso, es tan peligrosa la idolatría que aún cosas buenas pueden convertirse en un ídolo. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Dice la lección: nos preguntamos a menudo cómo podían los antiguos creyentes ser tan ingenuos e incorregibles al punto de adorar objetos de fabricación humana. Estamos bastante seguros de que nosotros nunca haríamos algo así. Pero ¿estamos realmente libres de la idolatría? Los ídolos de hoy pueden tener formas y figuras diferentes, pero tienen un atractivo similar. La pregunta: ¿qué ídolos tenemos? Pueden tener diferente forma, pero es el mismo atractivo. Dice aquí: la idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios a unas sabiendas de que eso es incorrecto. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente más que Dios, y puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegaremos más alto que el Dios al que sirvamos. Qué triste, hermanos, porque podemos preguntarnos: ¿en qué paso más tiempo? ¿En qué estoy pensando continuamente? ¿En Dios? ¿En el dinero? ¿En mi trabajo? ¿En qué estoy pensando continuamente? ¿Quién tiene mi tiempo, mis pensamientos, mi energía? ¿A quién se lo dedico? Si Dios no está en el centro de tu vida, entonces otros dioses ocuparán su lugar. Escucha esto: si Dios no está en el centro de tu vida, otros dioses ocuparán este lugar. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia viva de Dios, disfrutaremos y dedicaremos nuestra vida a algo o a alguien más. Qué importante es cultivar nuestra relación diaria con Dios. Qué importante es orar, qué importante es leer la palabra de Dios, qué importante es compartir a otros del amor de Dios. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias. Y miren la lista que presenta la lección: orgullo, egoísmo, dinero, poder, sexo, comida, televisión, drogas, alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deportes, familia, videojuegos, películas, compras, ideas, política, música, posición,
títulos, calificaciones, etcétera. Y la lista no tiene fin. Esta es una gran verdad y puede doler, pero a veces pasamos más tiempo en nuestras redes sociales que en comunicación con Dios. Hay que hacer un autoexamen. ¿A qué dedicamos más tiempo? Hermanos y hermanas, ahora es el momento de consagrar nuestra vida a Dios. Ahora es el momento de dejar a un lado todo y el primero en nuestra vida debe ser Cristo Jesús. Debemos dedicarnos todo a Él. Eso no significa que no tendremos tiempo para otras cosas, pero el primer lugar lo debe tener el Señor. Y termina la lección de este día con esto. Somos muy creativos en este sentido. Podemos convertir cualquier cosa buena, hermosa y significativa en un ídolo. Y hay que tener cuidado con eso. La idolatría es extremadamente peligrosa porque transforma nuestra personalidad y nuestra vida social, nuestra forma de pensar y nuestros afectos. Cambia nuestra identidad y sustituye las relaciones personales auténticas por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvarnos. Hay que tener mucho cuidado con la idolatría. Aún cosas buenas pueden convertirse en un ídolo. Vayamos al día miércoles, que lleva por título La justa ira de Dios. Sabemos y acabamos de leer que Dios le dijo, desciende. Desciende para que veas lo que tu pueblo ha hecho. Dios estaba irritado, estaba molesto, tenía desagrado de lo que el pueblo había hecho, porque Dios lo único que había hecho constantemente era mostrarle su amor, mostrarle misericordia, mostrarle cuidado. Y el pueblo lo único que hacía era ser malagradecido, murmurar contra Dios, dudar de su amor y su poder. Es interesante porque muchas veces nos sucede eso. Dios constantemente nos está mostrando su poder, su amor, y nosotros dudamos de Él. Apenas viene una prueba, entonces dudamos de la provisión de Dios, del amor de Dios, de la dirección de Dios. Y el pueblo había quebrantado su relación con Dios. Dios estaba triste y molesto. La Biblia dice que se encendió la ira de Dios. Pero pregunta aquí, ¿cuál fue la reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir a Israel? Qué interesante es la decisión y la reacción de Moisés. Cuando Dios le dijo, apártate, los voy a destruir, voy a hacer de ti una nación grande, él le dijo, no, te ruego que los perdones. Han pecado, han hecho locamente, perdónalos. Y si no, quítame de tu libro. Qué impresionante es la reacción de Moisés. No sé cómo hubiésemos actuado. No, bueno, pues destrúyelos. Quizá alguien puede decir, bueno, Señor, pues si eso es lo que si esa es tu voluntad. Pero quiero que notemos la reacción de Moisés. Él intercedió por el pueblo. Dice Éxodo 32:14, después de ver la intercesión de Moisés, el Señor desistió del mal que dijo que haría su pueblo, y Moisés volvió con ellos. Y dice aquí, a diferencia de lo que sucedería, no se menciona que su rostro resplandeciera tras haber estado en la presencia del Señor, tal vez porque en esta circunstancia reflejaba su ira. Y saben, hermanos, Moisés intercedió por el pueblo, pero cuando baja, vemos cómo la actitud de Moisés corrobora la justicia de Dios. Es decir, Dios estaba molesto y Dios le dijo a Moisés, ya no quiero más con este pueblo nada. Pero cuando Moisés baja del monte, ¿qué es lo que hace? También se enoja al ver lo que el pueblo estaba haciendo. Es decir, la actitud de Moisés le da la razón a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué hizo Moisés con Aarón? Moisés reprendió duramente a Aarón por rendirse ante las exigencias del pueblo. Versículo 21 dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Y qué pasa a hacer Aarón? Trata de disculpar su pecado.
y dice que culpó a otros, el pueblo. Después dice, bueno, es que yo eché el oro y salió ahí. ¿Saben, hermanos? La actitud de Aarón de disculpar el pecado la tomamos muchas veces nosotros. Cuando el pecado que hemos cometido viene y se revela, entonces comenzamos a disculpar, como Adán, la mujer que me diste, la serpiente que tú hiciste, dice Eva. Queremos disculpar el pecado, no estamos dispuestos a aceptar el pecado. Y saben, hermanos, ¿qué es lo peor? Que Dios había honrado a Aarón. Este es un principio muy claro. Dios esperaba más de Aarón que todos los demás. Al que mucho se le ha dado, dijo Jesús, mucho se le exigirá. Así sucede en el ámbito espiritual, hermanos y hermanas. Debemos reconocer que Dios espera mucho de nosotros, los pastores, como líderes espirituales, porque nos ha dado una porción especial, estar cerca de Él para guiar a su pueblo. Eso podemos decir en el ámbito de nuestra iglesia, que nosotros los líderes, pastores, ancianos, líderes de iglesia, tenemos una responsabilidad especial para con Dios. Entonces usted puede decir, bueno, yo que no tengo cargo. No, no, no. Usted como pueblo de Dios tiene una responsabilidad grande delante de Dios en el mundo. Usted no puede vivir como usted quiera. Usted no puede hablar como usted quiera. Usted no puede vestir como cualquier otra persona. No puede escuchar la música que escucha cualquier persona porque usted es un hijo de Dios. Usted tiene una responsabilidad para con Dios. Dios le ha dado luz y espera que viva en ella. Está el principio: al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Dios exige de una manera que corresponda a la luz, proporcionalmente a la luz que tenemos. No podemos vivir igual que los demás si nosotros hemos tenido gran luz. Por eso la hermana White dice que Dios pesará en balanza a la iglesia adventista por la luz que le ha dado. Dios esperaba mucho de Aarón, así como espera mucho de ti y de mí, como hijos de Él. Es que un hijo de Dios no puede actuar de la misma manera no puede ser deshonesto, no puede ser grosero, no puede ser ambicioso, no puede ser mundano un hijo de Dios, porque Dios lo ha llamado y le ha dado luz, le ha mostrado su gloria, su carácter. Hermanos y hermanas, estas lecciones deben enseñarnos grandes cosas. Y esto que sucedió con Aarón debe llevarnos a pensar: ¿realmente estoy cumpliendo el rol que Dios quiere que yo cumpla? ¿Estoy siendo fiel a la luz y a la responsabilidad que nos ha dado? Saben, hermanos, como iglesia adventistas tenemos un gran privilegio de ver y tener la verdad. Tenemos el espíritu profecía, que es una gran bendición en todas las áreas: familia, salud, consejería, en muchas áreas. Pero tan grande es el privilegio, es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, reflexionemos en esta historia de Aarón, porque Aarón pasó a ser el sacerdote, pero ahora el apóstol Pedro dice que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes para con Dios y para con el mundo. Pensemos entonces en esto y termina este día con esta pregunta: ¿qué debería enseñarnos esta historia acerca del poder de la oración intercesora? ¿Por qué deberías orar ahora mismo como lo hizo Moisés? Bueno, eso lo va a responder el día jueves, que lleva por título Intercesión. ¿Cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Quítame de tu libro, imagínense. Quítame de tu libro, Señor, si no has de perdonar a este pueblo. Éxodo 32:30 dice: ustedes han cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizá consiga el perdón de su pecado. Saben, hermanos, Moisés, dice la Escritura, que intercedió por el pueblo. Moisés estuvo entre Dios y el pueblo. Por eso no es de extrañar, como dice la lección, que Moisés sea una figura o un tipo de Cristo.
Y sigue diciendo la lección, en virtud de su oración intercesora por los pecadores y su disposición a ofrecer su propia vida por ellos, reflejaba sin duda lo que Cristo hace por todos nosotros. ¡Qué compasión ejemplar por los transgresores! Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. El libro de Éxodo no indica cuánto tiempo permaneció con el Señor en el monte esta vez, pero Deuteronomio dice que estuvo en el Sinaí durante 40 días. Y saben, cuando Dios le dijo perdona, esa palabra perdonar puede ser traducida también como llevar o cargar, o significa eso. ¿Qué estaba diciendo Moisés al Señor? Moisés le estaba diciendo al Señor, lleva el pecado de este pueblo, por favor. Lo que hizo, hermanos, precisamente miles de años después en Cristo Jesús. Cristo llevó nuestros pecados. Y eso lo confirma Isaías 53. Y aquí vemos no solo la intercesión de Moisés, sino la gran misericordia y el gran amor de Dios para con el pueblo. Aunque el pueblo pecó, Dios estuvo dispuesto a llevar su pecado. Cuán poderosa expresión del plan de salvación y qué demostración para nosotros y para el cosmos de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Y termina la lección con esto. Moisés pidió a Dios que cargara con los pecados del pueblo y el Señor lo hizo finalmente en Jesús. ¿Cómo podemos asimilar esta asombrosa verdad? Jesús llevó tus pecados y los míos. Él los cargó en la cruz. ¿Qué nos dice ella acerca del amor de Dios por la humanidad caída? Lo único que refleja la cruz es el gran amor que Dios tiene por ti y por mí. Y no importa el pecado que hayas cometido, Cristo lo puede perdonar. Él pagó tu precio en la cruz. Así que no importa lo que haya pasado. Ahora, eso no significa que debas vivir en rebelión contra Dios. Eso no significa que, bueno, Dios me perdona, lo vuelvo a hacer. No, porque la gracia de Dios, dice la Escritura, nos enseña a renunciar al mundo, a dejar los placeres, el pecado. Pero Dios puede perdonarte y salvarte, tal como lo hizo con el pueblo de Israel. Porque ahora no es Moisés quien intercede por ti, es Cristo Jesús quien dio su vida en la cruz y su sangre es suficiente para el perdón de tus pecados. Que el Señor te bendiga.